Saludos cordiales, distinguido profesor Miguel Lene. Mi nombre es Lita de los Santos y estoy realizando este video como requisito al curso propedéutico de la Maestría de Lingüística aplicada a la enseñanza del idioma inglés. El tema a abordar en esta diapositiva es el funcionalismo lingüístico. Y los subtemas a abordar serán la definición del funcionalismo, los representantes del mismo, la fonología, la sintaxis y la morfología funcionalista, la lingüística funcional española y por último, pero no menos importante, el funcionalismo versus estructuralismo. El funcionalismo es la consideración del estudio de una lengua como la investigación de las funciones desempeñadas por los elementos, las clases y los mecanismos que intervienen en ella. Es decir, la lengua es las partes que la componen, vamos a decirlo de esta forma. Sus principales representantes, dentro de ellos cabe destacar a Ferdinand de Saussure, que aunque no es representante del funcionalismo, es, vamos a decir, representante del estructuralismo y este es la base del funcionalismo. El funcionalismo tiene sus raíces en el estructuralismo. Otros han recibido calificativos de funcionalistas como los paradigmas funcionales teóricos propuestos por la Escuela de Praga, la glosemática del danés Louis Henslev, los trabajos del lingüista francés André Martinet, la gramática sistemática del británico Michael Halliday y la propiamente llamada gramática funcional del holandés Simon Dick. La fonología funcionalista, esta, como su nombre lo indica, es el estudio de los sonidos. El principal hallazgo histórico de la fonología fue el valor distintivo de los fonemas. Aún no teniendo ellos mismos ninguna significación, su función consiste ante todo en hacer que se distingan otras unidades que tienen sentido. Esta observación suministró a los lingüistas un principio de abstracción. No todos los caracteres físicos que aparecen en la pronunciación de un fonema tienen ese valor distintivo. Esto es, su articulación no está motivada por una intención comunicativa. Cuando hablamos de intención comunicativa, por eso traemos a locución este tema de fonología funcionalista, puesto que el tema que estamos abordando, la fonología, o sea, el funcionalismo, tiene que ver con la función de la lengua y su intención comunicativa, y esto también está estrechamente relacionado. La morfología funcionalista, morfología, como su nombre lo indica, estudio de las palabras, de las raíces de la composición de las palabras. En esto cabe destacar que el teórico que en primer lugar intentó aplicar los principios funcionalistas al ámbito de la morfología fue G. Goheen. Su idea discutible era que para definir la función de una categoría gramatical debía compararse con las otras, puesto que el usuario de la lengua lo elige como con relación a ellos y solo esta elección representa un papel en la comunicación. La sintaxis funcionalista. La sintaxis es el estudio de la composición de las partes de una oración. En esto cabe destacar la idea de Martinet, puesto que en su idea la función de todo enunciado es comunicar una experiencia y por tanto está constituido por un predicado que designa el proceso central de esa experiencia, acompañado a veces por una serie de complementos, incluido el sujeto. La función de estos complementos es aportar un tipo particular de información sobre este proceso. Entonces acá vemos una imagen que nos describe lo anteriormente mencionado, la sintaxis y las partes de la oración que juegan un papel fundamental en la sintaxis, puesto que de esto trata, como son el verbo, el artículo, el sustantivo, sujeto, predicado, artículo y los adjetivos. La la lingüística funcional española. Aquí la gramática funcional española tiene en Emilio Alarcos Lorán el autor más influyente, puesto que al ser considerado como el primer lingüista en el siglo XX en España, introduce y consolida el empleo en la lingüística de un modelo teórico explicativo frente al modelo preponderante en la primera mitad de este siglo, en la península, fundamentalmente descriptivo y basado en la gramática tradicional. Por último, pero no menos importante, estamos tratando el funcionalismo contra estructuralismo.
Vamos a decirlo de esta forma, pero como anteriormente mencionamos, el estructuralismo es la base del funcionalismo. De las diferencias que se pueden destacar está que el funcionalismo se desarrolló a principios del siglo XX, mientras que el estructuralismo se desarrolló a finales del siglo XIX. El funcionalismo estudia cómo el comportamiento logra satisfacer nuestras necesidades y la conciencia nos ayuda a adaptarnos a nuestro ambiente, mientras que el estructuralismo estudia los componentes mentales de la percepción, conciencia, pensamientos, emociones, entre otros. Muchísimas gracias por prestar atención. Pase feliz resto del día.